gracias a los organizadores del ciclo, a Salva y a la Filmoteca. Lo que yo voy a decir es tres cosas muy breves sobre la película y luego algunas muy pocas cosas sobre el prólogo, es decir, sobre los primeros planos. Por eso quería decirlo ahora y no al final, porque me gustaría llamar la atención sobre algunas imágenes del principio de la película y ahora es oportuno, luego quizás sea tarde. Bueno, sobre la película hay tres cosas que creo que son fundamentales. Una, que hay 7 versiones circulando ahora mismo, distintas. Creo que la que vamos a ver es la original, la del año 82, pero en el 92 se sacó el montaje del director, con pequeñas variaciones, ya luego si acaso lo contamos. Pero en cuanto a Ridley Scott, es importante saber que se trata de un director que pertenece a una generación de jóvenes directores británicos que surgen en el campo de la televisión y de la publicidad y que luego llegan a la industria cinematográfica americana, como pues, por ejemplo su hermano Tony Scott o John Boorman, Alan Parker, David Lynch, Adrian Lyne, todos son de la misma generación, británicos además. Que la película fue un fracaso de público y de crítica en su estreno, pero que pronto se convierte en una película de culto, un icono del cyberpunk, un film para videoespectadores de los primeros magnetoscopios y con una influencia enorme en el cine de ciencia ficción posterior. Pero lo que yo quería decir, que va a ser muy breve, tiene que ver con un librito que es uno de los pioneros de la colección que codirijo con José Javier Marzal, que es precisamente una guía para ver y analizar Blade Runner, de la colección Guías para ver de No Libres. Es un libro que yo hice con Javier Marzal hace ya muchos años, creo que es del 2002, pero creo que sigue siendo muy vigente en lo que dice. Y entonces lo que quería decir, por no hacer spoiler para los que no la hayan visto la película, que creo que serán pocos, quería hablar de lo que nosotros llamamos en el libro el prólogo, y que titulamos ese capítulo El ojo mirado. Y quería mencionarlo porque creo que ejemplifica nuestra metodología de análisis textual que aplicamos en esta colección, pero también porque creo que llama la atención sobre algo que no ha sido nada subrayado y que adelanta lo que para muchos, al menos para mí también, es el tema principal de esta película, y es qué nos hace humanos, y al mismo tiempo una hipótesis que manifestamos en este libro, y es que se trata, Blade Runner es una película sobre los ojos y sobre la mirada. Pues bien, lo que yo quería subrayar está literalmente en el capítulo que os he mencionado del libro, que son unos cuantos párrafos muy breves. Sí, enseguida. Los primeros planos generales de la película no tienen, como veréis, asignado un punto de vista concreto. No son planos mirados por nadie de la película. No sabemos quién mira. Se nos muestra, desde la instancia de un narrador no localizado en la historia, el avance de una nave hacia un edificio. Poco después aparece un plano de detalle de un enorme ojo, el ojo de alguien que está mirando la ciudad desde arriba. Veréis que los fogonazos se reflejan en el ojo. Y yo quiero que os fijéis en ese ojo. Porque el espectador que ve la película por primera vez no puede saberlo, pero retrospectivamente podemos atribuirlo a algún personaje que está a punto de aparecer en ese momento. ¿Quién es ese personaje? ¿Es Leon, el replicante que está siendo conducido en una nave voladora hasta el edificio de Tyrell para ser sometido al test Boykampf? ¿O quizás es el entrevistador que espera en su despacho a Leon? El desarrollo de la secuencia parece confirmar poco a poco esta segunda hipótesis, aunque la ambigüedad anteriormente expresada no sea en absoluto gratuita en el marco de interpretación global de la película, dado que la cámara va alternando el punto de vista del narrador, que muestra la nave y el edificio al fondo, el punto de vista de la nave que se acerca y el punto de vista del policía entrevistador que mira desde la ventana. Y en todos esos casos estamos hablando de punto de vista y no de plano subjetivo. Es decir, que lo que se ve en la pantalla no pretende coincidir exactamente con lo que ve un personaje, sino que responde más bien a un lugar desde el que se muestra una focalización narrativa. Los movimientos de cámara, las grúas que simulan tomas aéreas en vuelo, confluyen hacia la ventana desde donde mira el policía.
Y efectivamente, lo que parece confirmarse es que ese enorme ojo tiene algo que ver con la sala donde va a tener lugar la entrevista a Leon mediante el test Voigtkampf. El test Voigtkampf pretende detectar, como veréis, la existencia o no de sentimientos o de emociones específicamente humanos. Por supuesto, la emoción va ligada al recuerdo y los replicantes no tienen pasado. Pero precisamente en esta primera parte de la película se empieza a desarrollar ya uno de los temas más ricos de la película, que es la comparación y la equiparación de humanos y replicantes. Comparemos los dos ojos que aparecen en el prólogo, el del entrevistador, ese enorme ojo intercalado entre los planos aéreos de la ciudad, y el del replicante aumentado en una pequeña pantalla durante el test. El plano de detalle del ojo enorme es visto solo por el espectador. Sin embargo, el ojo del replicante aumentado en la pequeña pantalla de la máquina es visto por el espectador y también por el entrevistador, para detectar las variaciones de la retina. No es casual que el espectador se encuentre, nada más empezar la película, en el lugar del entrevistador con respecto al propio entrevistador humano. Es decir, observa el ojo del entrevistador como el entrevistador observa el ojo del replicante. Pues bien, desde esta óptica, la película se convierte en una reflexión ya no tanto sobre los replicantes, sino sobre los Blade Runners y los humanos en general. La mirada del espectador se ve identificada con cada uno de los tres puntos de vista que hemos señalado en el prólogo: el del replicante, el del humano policía y el de la instancia narradora de la película. Pues bien, creo que sobre ese ojo y esa comparación entre los dos grandes ojos del prólogo se encuentra encerrada una de las claves, si no la clave, de lo que para mí es la lectura más importante, la interpretación más importante de esta película, que es precisamente la reflexión sobre qué nos hace humanos. Y al mismo tiempo, en paralelo, que Blade Runner sea una película sobre el ojo y sobre la mirada. Bueno, hola de nuevo. Vamos a dar comienzo a un breve coloquio, como venimos haciendo hasta ahora en las sesiones de este ciclo de filosofía y cine, la rebelión de las máquinas. Antes, al inicio de la película, al inicio del acto, ya dije algunas palabras sobre nuestro invitado de esta tarde, pero bueno, mejor quizá puntualizar alguna cosa más, siendo muy breve. Porque de lo que se trata también es eso, ¿no? De que tengamos un coloquio abierto y después de una presentación de Salvador, pues comentemos la película. Salvador Rubio Marco es catedrático, de hecho, de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Es licenciado en Filología, en Filosofía y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y doctor en Filosofía también por esta universidad. Es investigador especialista en temas de estética filosófica, estudioso y traductor, de hecho, del pensamiento de Wittgenstein. De hecho, creo que tu tesis doctoral fue sobre la estética de Wittgenstein, sí, luego se publicó también como libro. Y también investigador especialista en temas de estética, teoría, análisis e historia de los medios audiovisuales, especialmente en los ámbitos fotográfico, cinematográfico y videográfico y en la literatura. Y bueno, por todas estas cosas, de hecho, es más que justificado que lo invitásemos esta tarde a comentar Blade Runner, además de porque precisamente dirige una colección, o dirige una dirección de guías para ver películas, pues el Sol de Membrillo, La Naranja Mecánica, y también Blade Runner, que ha comentado antes. Y de hecho para mí es realmente un orgullo que esté esta tarde con nosotros, porque yo recuerdo que comencé, en fin, el cine siempre me ha gustado, pero de una forma más, si queréis, más seria. Comencé a estudiarlo con él, con los seminarios que nos ofrecía en la licenciatura de Filosofía, cuando yo era estudiante también de esta universidad, precisamente sobre análisis fílmico y historia del cine, también que vimos con Salvador en nuestra facultad. Así que, bueno, un invitado de honor esta tarde para comentar una película realmente que comienza
comienza a hacer honor del título de este ciclo, o por lo menos creo que comienza una nueva etapa en el ciclo de filosofía y cine, la rebelión de las máquinas, ¿no? Porque las máquinas empiezan a rebelarse, quizá más que las películas anteriores. Y bueno, Salvador, no sé si quieres comentarnos algunas cuestiones de la película. Bueno, lo primero quería aclarar que la versión que hemos visto no es la del 82, sino la del 92, lo que se estrenó como el montaje del director. Tenía muy pocas diferencias con respecto a la del 82. Yo prefiero la del 82. Una de las diferencias es que había una voz en off que aquí se ha eliminado. Aquí se ha añadido un plano que es el del sueño del unicornio, que en realidad pertenecía a otra película, de hecho. Y que, bueno, luego hablamos sobre eso. Y se elimina también la secuencia final donde el protagonista y Rachel viajan por un paisaje verde que contrasta con los tonos oscuros de la película en una nave en su definitiva huida. Bueno, todo eso aquí ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, aquí entramos ya en una polémica porque efectivamente la película tuvo poco éxito de público y de crítica, fue reestrenada 10 años después como el montaje del director. Es una operación comercial, pero algunos opinan, yo entre ellos, que hay cosas que me gustan más en la versión original. Por ejemplo, la voz en off lo relacionaba con el cine negro. Luego, el plano del unicornio, pues lo que hace es asentar una hipótesis que estaba ya sembrada en la primera versión. Bueno, no sé, muchos sabéis de qué hipótesis estoy hablando, ¿no? La hipótesis de que Descartes sea un replicante, claro. Y el último plano, para algunos, creaba un contraste muy interesante entre todos los tonos sombríos de esa estética dirty, oscura de la película, y esa especie de final contrastante que era verde, muy verde, ¿no?, del último plano. En cualquier caso, esto es motivo de polémica todavía hoy, después de tantos años del estreno y reestreno. Pero quería aclararlo porque muchos quizás no lo sepan. Bueno, no sé si tienes algunas notas que contar o bueno, muchas hay, ¿no? Si quieres podemos abrir un debate o comentamos precisamente la película, porque realmente, bueno, cuando le pregunto si tiene alguna nota que contar, claro, casi que ¿no? Se entra en shock. No. Porque ciertamente por la riqueza que tiene la película. Yo ahora cuando la he vuelto a ver es increíble esos tonos western, algunos puntos western que tiene que me encantan. Los product placement, ¿no?, que están por todas partes, Coca-Cola, la Panam, Budweiser, también al final TDK, ¿no? Esa nocturnidad, ¿no? El sol se ve únicamente al inicio y es un sol muy crepuscular. Después de eso empieza a llover y parece Murcia esta primavera, ¿verdad? De hecho no hay ninguna secuencia donde no haya lluvia en ningún momento. Hay muchísimas más cuestiones que trata la película. También esa relación que yo también asemejo con el western, quizás tú podrías decirnos alguna cosa, o quizás yo estoy equivocado, ¿no?, en la presencia precisamente de esas minorías que no son tan minoritarias, asiáticas, chinas y japonesas, ¿no? Entiendo que la película puede estar ambientada en Nueva York, pero no es lo más importante, ¿no? Y luego también una cuestión que quizá podemos comentar, no sé qué opinas, de un tema que hemos visto en otras películas también, las anteriores películas de este ciclo, y es como las máquinas se revelan en las ciudades. La ciudad, en este caso, también es una protagonista evidente y clara del film, como lo era en Her, también como lo era en Erdol. Además, una ciudad hiper poblada, hiper masificada, ¿no?, hasta un punto angustioso en las persecuciones, ¿verdad?, en los transportes públicos, ¿no? Una ciudad ciertamente del siglo XXI que podría ser, en ese sentido, también una mega ciudad, una ciudad-región que hoy artificializa hasta el extremo, en este caso también nuestro mundo, el mundo que habitamos, mundo de asfalto, de hormigón, de suciedad, de polución, de luces, de neón, en esta estética cyberpunk que comentábamos al principio, ¿verdad, Salud? De hecho, la Tierra en la película es un lugar residual.
porque se supone que el nuevo mundo son las colonias exteriores para las que precisamente han sido fabricados los Nexus 6. Y quienes viven en la Tierra pues son tipos como J.F. Sebastian, que declaradamente no ha pasado el reconocimiento para salir de la Tierra. De modo que la Tierra es eso, es una escombrera, es un lugar donde las condiciones de vida ya son muy precarias. Pero por lo que tú decías antes del western y de las máquinas, efectivamente eso tiene mucho que ver con el western, porque claro, el oeste, en las películas del oeste, es precisamente el lugar donde es el nuevo mundo, es el lugar donde donde todo es posible, donde se pueden crear ciudades desde cero, es un territorio a conquistar. Y eso es precisamente las colonias exteriores, lo que sale en esos anuncios, un lugar donde se puede comenzar de nuevo, un lugar que se puede descubrir, donde vivir nuevas aventuras, donde hacer riqueza. Y es para ese lugar para el que han sido diseñados los Nexus 6. Pero volviendo a lo de las máquinas, efectivamente lo que se plantea aquí es que no hay una frontera tan nítida entre lo maquinal, entre las máquinas y los hombres, porque el propio J.F. Sebastian es un ingeniero químico que tiene la casa llena de robots, algunos son de ingeniería química, otros son robots clásicos. Incluso autómatas, ¿no? Exacto, eso es. Pero el tema de la película es ese, que es lo que nos diferencia de los replicantes y por qué los replicantes no son humanos. ¿Qué diferencia al humano del replicante? Y por lo tanto, ¿cuál es la esencia, si es que hay una esencia del humano? Aquí, si me permites, me puedo poner un pelín pedante y hacer una breve... Por cierto, no recordaba la referencia, los que llamamos, no sé si lo habéis dado cuenta, ¿no? La referencia a Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. No recordaba esa referencia que hacía la replicante a... Bueno, si yo estoy pensando, soy humana, ¿no? Que existo. Que ya sabéis que para Descartes, los humanos eran los únicos animales que tienen esa chispa divina del pensamiento que nos acercaban a Dios. El resto era extensión y movimiento, ¿verdad? Eran máquinas, ¿no? Esa concepción mecanicista del mundo. Bueno, ¿qué nos hace humanos? Seguramente la narración. Decía que me iba a poner un poco pedante, pero solo un poquito, ¿no? Ricoeur, un filósofo francés, se hacía esa misma pregunta: ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos constituye como lo que somos? ¿Qué nos hace las personas que habitamos junto con otras personas? Y su respuesta era precisamente esa: la narración que hacemos de nuestras vidas, la memoria que construimos de nuestras vidas es lo que nos hace humanos. También a los replicantes, ¿no? Porque Rachel es más humana que el resto de los replicantes precisamente porque tiene injertos de memoria, ¿no? Y porque los replicantes son capaces de desarrollar sentimientos. El test Voigtkampf es un muy mal test, porque es un test mecanicista, intenta detectar reacciones puramente mecánicas para distinguir entre humano y replicante. Pero precisamente eso es lo interesante de la película, cómo la tesis mecanicista que está detrás del test Voigtkampf se contradice con una tesis que podemos denominar behaviorista, según la cual, por ejemplo, los replicantes matan de un modo mucho menos frío que aquellos que se suponen humanos, principalmente Descartes, bueno, y los demás, pero sienten mucho más el sentido de la vida los replicantes que los humanos. Son crueles, matan cruelmente, pero es mucho más cruel la crueldad seca, fría del runner, ¿no? Ese cuestionamiento de cuál es la frontera es para mí uno de los temas fundamentales. Y yo decía al principio, antes de la película, que es muy curioso cómo todo eso gira alrededor del tema de los ojos y la mirada. Y no he podido evitar, cuando la he visto de nuevo, después de haberla visto muchas veces, esta vez focalizar sobre todos los elementos que remiten a la mirada y a los ojos en la película, y que son muchísimos, desde partes de los decorados, la terraza del edificio Bradbury, donde transcurre la secuencia de la muerte de Roy, el fabricante de ojos, el modo como asesina Roy a Tyrell, etcétera, etcétera. Bueno, hay un capítulo del libro dedicado precisamente a eso, al ojo, los ojos y la mirada.
Pero no es más que una manera de focalizar ese otro tema, que es precisamente el de qué nos hace humanos, qué diferencia a los replicantes de los humanos. Bueno, y también perdemos ahí precisamente la legitimidad de matar a unos que son como nosotros, quizás. Es la cuestión que se plantea también en el Blade Runner, y también la cuestión moral del final, ¿no? ¿Quién es el bueno en esta película? ¿Soy yo o eres tú? ¿Eres tú o soy yo? Bueno, no quiero yo focalizar aquí el debate con Salvador, y me gustaría, por tanto, abrirlo a las preguntas del público. No sé si tenemos un micrófono extra para poder pasarlo, o si esto se puede desconectar, o si nos podemos escuchar. En cualquier caso, podríamos quizá levantar un poquito la voz si queréis, si hay alguien que quiera hacer alguna cuestión, alguna sugerencia, alguna pregunta a Salvador. ¿Sí? No te veo muy bien, pero eres María, sí. Es que hay un foco allí. Hay un foco arriba. Nos ciega. No sé si se me oye bien. Sí. Sí. Bueno, yo esta película ya la había visto, de hecho, varias veces, ¿no? Pero siempre hay cosas un poco que se me escapan o que no sé si en ese momento pienso y luego se me olvidan. Efectivamente, la pregunta que está ahí todo el rato al final en Blade Runner es ¿qué es lo humano? ¿No? La definición de lo que sea lo humano. Y bueno, es claro, ¿no?, que la muerte es un elemento, o la conciencia de la muerte es un elemento importante en la película, ¿no? Los replicantes que tienen esa caducidad y que tienen miedo de morir, y el ser humano que al final, bueno, luego está esa hipótesis, ¿no?, de ser humano en replicación, ¿no? Pero ese está cogido, ¿no?, en el edificio a punto de caer, y es como la metáfora del ser humano, bueno, que todos vamos a caer al final. Pero me ha llamado la atención elementos nuevos que no había visto, ¿no? Y es que además del tema del humano, por supuesto también del tema del creador, ¿no?, de Dios, ¿no?, que está ahí, el que crea a los replicantes, también hay una referencia a lo animal, que es cuando el replicante se pone a aullar al final, ¿no? O sea, aquello que no tiene conciencia de la muerte es también el animal, ¿no? Y eso también es lo que de algún modo nos separa, y hasta que no acepta plenamente ese ir, gracias, hacia la muerte, o que va a morir, ¿no?, que al final les dice es hora de morir, no abandona esa especie de animalidad que le invade en un momento determinado cuando va a dar caza a Deckard, que por cierto ese dar caza ya es una frase que aparece antes, ¿no?, cuando Rachel pregunta ¿me vas a dar caza? ¿Tú me vas a dar caza? Es como si hubiera algo también, una tensión animal ahí en la película, que es también un poco como para pensarla y procesarla, ¿no? Dios, el ser humano, la máquina y el animal también. O sea, hay muchos elementos ahí que se podrían pensar. Sí, esa animalidad está presente también en la muerte de Pris, de la rubia, que hace una especie de ejercicio gimnástico que termina con unos estertores prácticamente animales. Es una muerte muy animal también. Pero claro, en el ejemplo que tú ponías de la muerte de Roy, claro, el elemento del lobo está relacionado con la idea de la caza, pero también con un aspecto demoníaco. Hay algo de cristológico y de demoníaco en el personaje de Roy. Y sobre todo en su relación con Deckard, a quien salva directamente, ¿no?, de morir. Pero efectivamente la muerte está aquí como un nexo entre los humanos y los replicantes. Ellos se preguntan lo mismo que nos preguntamos todos, ¿no?, ¿cuánto vamos a durar? En la literatura reciente hay algunas hipótesis interesantes. Por ejemplo, que los 4 años sea en realidad un mecanismo de seguridad, de un límite para los esclavos, porque en realidad los Nexus 6 son esclavos. Y algunos autores que yo he leído recientemente incluso fantasean con la idea de que los Nexus 6 sean realmente inmortales y que el plazo de los 4 años no sea más que poner coto a algo a lo que los humanos todavía no podemos aspirar, a la inmortalidad. Pero bueno, no es más que uno de los juegos conceptuales que podemos leer en la literatura, que no ha parado de surgir desde entonces hasta ahora. Se continúa escribiendo sobre esta película. Pero estoy muy de acuerdo con la hipótesis de la animalidad como tercer elemento entre lo humano y lo mecánico o replicante.
Bueno, y también hay todo un discurso teológico que podíamos tirar del hilo, si a alguien le apetece. De hecho, volviendo o siguiendo con esta línea, ¿no?, de la animalidad, el único animal que no es artificial es la paloma. Podemos intuir que la paloma que libera, ¿no?, el replicante cuando muere es una paloma blanca, también hay un elemento teológico. Sí. Podemos entender que es una paloma natural, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque claro, al final del corte inicial, del montaje inicial, perdón, recordabas un prado verde, ¿no?, y en la película no hay absolutamente ninguna imagen de naturaleza en ningún sitio. Sale un bonsái ahí en la casa de Decker, pero ya está. Y el único, ni siquiera, la secuencia del unicornio, es el único momento de la película que no pertenece a esta película, donde aparece algo que no sea artificial, ¿no? Claro. Un unicornio, y además se relaciona, por cierto, con los origamis del personaje este siniestro, ¿no?, que aparece por ahí, ¿verdad? No sé, claro. Sospechamos que muchos de los animales que aparecen en la ambientación son artificiales. Sí sabemos que la serpiente de... ¿cómo se llama ella? Ahora no me acuerdo. Bueno, de la artista o actriz de Cabaret, es un animal artificial, ¿no? Es una parte de la trama. El búho. El búho es artificial también, declaradamente, pero muchos caballos, avestruces, no lo sabemos, sospechamos que son... Esto tiene una relación muy directa con el libro en el que se inspiró, aunque muy indirectamente, esta película, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde efectivamente la diferencia entre animales artificiales y animales reales sí que forma parte importantísima de la trama. Aquí es mucho más indirecta, más lateral. Pero sí, es otro aspecto que yo no he buceado en él, pero que da muchísimo juego, ¿no? La presencia de lo animal, no solo de los animales literalmente, sino de la animalidad, como veíamos incluso en el comportamiento de los replicantes y de los humanos, ¿no? De hecho, otra cosa que aparece en la literatura reciente y que pocas veces se ha subrayado es que la escena, entre comillas, amorosa de la película entre Deckard y Rachel es en realidad una violación. Es decir, que ella no accede de buen grado, sino coaccionada por Deckard. Es decir, es un comportamiento muy animal. Sí. Sí, no sé si hay alguna pregunta más, sí, por ahí. Hola, a mí me gustaría saber, si merece la pena matizar, el tema de la reacción crítica que hubo en el momento del estreno de la peli hacia la película, en qué se focalizaba, porque es una película que ya pone sobre la mesa muchas cosas que eran de interés popular y además, bueno, aparte de temas universales como pueden ser lo animal, lo artificial y lo humano. Pero, ¿por qué fue, aparte de un fracaso a nivel económico, hubo esa reacción crítica negativa? Porque además la película a nivel de efectos especiales y a nivel tecnológico es muy, muy buena. Y seguro que fue, vamos. Bueno, tendría que ir a las reseñas de prensa de la época y ahora mismo no las tengo en mente, pero sí que sé que hay dos aspectos que fueron muy criticados. Primero, que se tratase de una ciencia ficción metafísica, decían algunos críticos, es decir, que la acción con respecto a otras películas, por ejemplo Alien, que es la anterior de Ridley Scott, es dejada aparte para una reflexión que es mucho más filosófica y que quizás justifique que se convirtiese en una película de culto, es decir, de digestión lenta, por parte de un público mucho más especializado. Esa es una razón. La otra es la estética tan dirty, tan oscura, tan sucia, que invade toda la película y que contrasta con el ambiente de lo que algunos llamaban las películas de ciencia ficción de cremallera, no mucho más tecnológicas, en un estilo más, pues, no sé, 2001 Odisea del espacio, es decir, otro tipo
de ciencia ficción más clara, con una tecnología mucho más creativa, pero de hecho Blade Runner acabó creando escuela, no solo para el cine de ciencia ficción posterior, sino incluso para la publicidad. La publicidad en televisión, en anuncios, acabó haciendo suya esa nueva estética de lo oscuro, del claroscuro, de lo borroso, de las brumas, etc. Creó una estética, pero la creó rompiendo con lo que eran los esquemas de la puesta en escena visual habitual en la ciencia ficción de la época. Bueno, no sé si estos dos elementos influyeron, creo que sí, seguramente, pero habría que rastrear en las críticas concretas que ahora no tengo en mente. Es sorprendente, en este sentido es sorprendente con lo bien que aguanta la película, el paso del tiempo, ¿no? Incluso los efectos especiales. A mí me parece realmente curioso y extraño que dentro de ser uno de esos grandes fracasos en su estreno, junto con Dune quizá, ¿no? También otras películas que fueron fracasos estrepitosos, esta película debe ser enormemente cara y se la pegó en taquilla. Sí. Pero luego, evidentemente, no sé si ha recuperado, probablemente sí que haya recuperado la inversión inicial, pero tuvo que ser un golpe importante. Claro, aunque algunos dicen que es una de las primeras películas que fueron pasto de los abusones del pause, ¿no? Cuando llegan los reproductores de VHS, uno puede parar la película y ver detalles que cuando uno ve la película de una tirada de seguida en una pantalla, como la hemos visto aquí, no repara en ellos. Detalles que luego hicieron las delicias de los fans de la película. Por ejemplo, la partida de ajedrez que se juega es una partida de ajedrez famosa, la llamada partida inmortal, y uno puede reproducir los movimientos, incluso las posiciones en el tablero. Luego, pues, detalles, por ejemplo, que aluden a la animalidad. En el despacho del jefe de policía hay una pantalla con una escena de caza de búfalos. Pero claro, eso uno lo ve parando con el pause antes en los reproductores de VHS. Ahora, claro, mucho más fácil. Pero es esa época, es la época de los vídeos domésticos y que permitían este tipo de cosas. Fue otra de las razones de que esta película creciese como película de culto. Que fuese accesible al público, al consumo de masas también en cierto sentido, ¿no? Sí, luego hay ciertas tribus urbanas que la convirtieron, que hicieron de ella una especie de icono, sobre todo el cyberpunk. Y ciertas modas de tribus urbanas que la acogieron como un icono. Eso también es parte de la cultura del cine de culto como fenómeno mid-cult y como algo más que simplemente cinefilia de toda la vida. Sí, por aquí Onofre y también por allí detrás veo una mano. Perdona, es que no... No solo subrayar en tan interesante coloquio lo que has dicho antes, que yo creo que Roy Batty al final hace un discurso melancólico, deja ese campo de la animalidad, de recordar la elegía de Rilke, por ponerme en un poco pedante, pero déjalo abierto, que siente la nostalgia del futuro, y lo que recorre toda la película es también la distinción entre el cuerpo y las máquinas. A pasar del cuerpo crucificado, se mete el clavo, eso es la idea que tenía yo, lo que leía Felipe, al cuerpo poshumano. Pero me recuerda una cosa de Heidegger, la película es heideggeriana. Él está viviendo el cuerpo y tiene la melancolía casi más sutil que la animalidad de su oponente plenamente humano. O sea, es hombre en la medida en que siente nostalgia del futuro y hace un discurso melancólico. La habilidad, las lágrimas en la lluvia, y claro, las máquinas recuerdan, pero el hombre tiene memoria, y él tiene memoria. Es un poco como apostilla lo que has dicho, ¿no? Es decir, siente el estar a la muerte. Se llama ser para la muerte, él siente estar a la muerte y a lo abierto. Y está viviendo el cuerpo, vivo el cuerpo. O sea que en el fondo es lo más humano, el papel de Howard, tristemente desaparecido, ¿no? Frente a Harrison Ford, que es el nihilismo puro y que se comporta como una máquina. Sí. Descartes solo
sobrevive, intenta sobrevivir, es más animal que Roy Batty, claro. Y Roy Batty le está dando una lección de lo que es vivir, a él que va a sobrevivir. Y de que pierde el miedo. Exacto. Sí. De que aprenda el valor de la vida por vivirla, por vivir el juego de la vida. Eso es muy heideggeriano. Sí, por allí. Hola, ¿podéis analizar un poco las referencias teológicas que hay en la película? Lo de la paloma y demás. Bueno, algunas son muy evidentes. Las más importantes, las que consideréis. La visita a Tyrell es claramente la visita al Creador, a Dios. Es directamente matar a Dios. No tengo que inventar nada para decir esto. Y hay toda una reflexión sobre quién es el Creador y cuál es la relación de la criatura con el Creador, entendida de un modo no paternalista, que es el modo en que Tyrell trata a Roy, dándole incluso justificaciones de por qué no puede vivir más. Y lo que hace Roy es todo lo contrario, invertir los roles, convertir ese paternalismo en una rebelión contra Dios, en una rebelión matándolo, evidentemente. Claro, ellos son esclavos. Y la justificación de que no pueden vivir más, podemos creérnosla o no. De hecho, esta es una hipótesis, que de lo que habla la película es de la esclavitud y de la libertad. Esa sería otra lectura de la película. Quizás esta es la secuencia más evidente, pero existe también ese contraste entre lo cristológico y lo demoníaco en la muerte de Roy, que tiene también una lectura en términos teológicos, claro, y la muerte de Roy y esa imagen que algunos creen que es demasiado evidente o hasta sensiblera de la paloma como si fuese el alma de Roy, a quien se le supone, entre otras cosas, que no tiene alma porque es una máquina, claro. Bueno, sería una referencia teológica o, si queréis, religiosa. Podríamos buscar muchas más, evidentemente. En los diálogos hay muchas referencias al creador y al creado. Bueno, se me ocurren esas dos, pero quizás son las más evidentes. Hay también un capítulo sobre esto en el librito. ¿Alguna cuestión más? Sí, por allí hay una pregunta. Gracias. ¿Puedo hablar así? Sí, pero bueno, no sé. Bueno, yo quería aprovechar aquí presencia de dos personas labradas en el campo. ¿Qué valor le dais vosotros a la secuela de la película, Blade Runner 2049? Porque creo que como que hay un conflicto entre el público sobre si el mensaje de Blade Runner 2049 está un poco más diluido, es un poco más efectista o ya es simplemente pues por un producto más que ataca la nostalgia de un público. Si vosotros, desde personas que tenéis más conocimientos al respecto del tema de estas películas y demás, ¿qué valor le dais vosotros a esa secuela? Yo confieso que fui con todos los recelos del mundo a verla. Iba predispuesta a que no me gustase nada, y quizás porque iba tan predispuesto, quizás me gustó más de lo que yo pensaba. No me decepcionó tanto como yo esperaba que me decepcionase. Es más, en el aspecto visual me pareció muy brillante. No sé si... Yo no soy muy partidario de las secuelas ni de las continuaciones. Creo que esta película, y concretamente la versión del 82, es perfecta en sí misma y es una unidad, y que no le hacen falta secuelas. Es otra película que desde luego retoma el éxito de esta y retoma también elementos de esta, claro. Pero debería volver a verla. Solo la vi en el cine cuando se estrenó y no me produjo mala impresión, y mira que iba predispuesto a que no me gustase. Insisto, tendría que volver a verla. Sí, yo, vamos, estoy como
como mi tocayo. Fui muy mal predispuesto y la verdad que me gustó más de lo que pensaba, pero es cierto que mi único visionado ahora no me da memorias para reflexionar sobre la película, aunque sí es cierto que me gustó mucho. Pero prefiero no decir nada más en ese sentido. Siempre hay un par de minutos, cerramos con el 82. Con el final del 82. Muy bien, sería perfecto. Sí, sería estupendo. Cerrar el acto y la pausa. Sí. Bueno, pues un placer, como siempre, tenernos aquí esta tarde y muchas gracias, Salva, por este coloquio, de luego muy estimulante y enriquecedor la película. Así que muchas gracias. El placer es mío. Vemos el final del 82. Muchas gracias a vosotros.